El sonido de la puerta al cerrarse fue seco, definitivo, un portazo que pareció hacer vibrar no solo el marco de madera, sino también los huesos de mi cuerpo de 73 años. Un instante después, la luz del porche se apagó, sumiéndome en la penumbra gris de una tarde lluviosa de octubre. Me quedé inmóvil, con una mano todavía a medio levantar, como si fuera a tocar de nuevo una puerta que ya sabía que no se abriría. La lluvia, fina pero insistente, comenzó a pegarme el impermeable a los hombros, a trazar caminos helados sobre mis mejillas. No era el frío del clima lo que me calaba. Era un frío interior, uno que nacía en el centro del pecho y se extendía como raíces de hielo por cada una de mis venas. A mi lado, en el suelo de baldosas mojadas, descansaban 2 maletas. Mis 2 maletas. Dentro de ellas estaba mi vida entera. Unas cuantas mudas de ropa, mi álbum de fotos, la Biblia con las esquinas gastadas, una bufanda que mi madre me tejió el último invierno de su vida y la tarjeta de la pensión. Esa misma tarjeta que, hasta hacía unas horas, había sido mi seguridad y que de pronto se había convertido en el motivo de mi exilio. 73 años, viuda, madre de una hija, abuela de una nieta, y todo lo que poseía cabía en esas 2 maletas. Expulsada de la casa que yo misma había ayudado a comprar, expulsada por el hombre al que mi hija había elegido como esposo. Y lo peor de todo, expulsada con el silencio cómplice de mi propia sangre. El eco de sus palabras todavía retumbaba en mis oídos, más fuerte que el murmullo de la lluvia. Estábamos en la cocina. El olor a guiso de lentejas que yo había preparado con esmero todavía flotaba en el aire. Lucía, mi nieta, ya se había ido a su cuarto a hacer los deberes. Sofía, mi hija, lavaba los platos con la espalda tensa, como si intentara convertirse en parte de la pared. Fue entonces cuando Ricardo, mi yerno, dejó caer sus cubiertos sobre el plato con un ruido deliberado. «Mire, Amalia», empezó, y la forma en que usó mi nombre de pila, sin el doña que solía añadir con falsa cortesía, fue la primera señal de que algo se había roto para siempre. «Nos falta dinero para la renta, usted vive aquí, necesitamos su pensión este mes, completa». No fue una petición, fue una orden. Sus ojos pequeños y oscuros me miraron fijamente desde el otro lado de la mesa, sin un atisbo de vergüenza o duda. Eran los ojos de un acreedor, no los de un familiar. Busqué desesperadamente la mirada de Sofía. Quería que se diera la vuelta, que dijera algo, que lo detuviera. «Papá Ricardo, no le hables así a mi mamá. Cariño, ya encontraremos una solución. Cualquier cosa». Pero ella no se movió. Siguió frotando el mismo plato una y otra vez, su silencio gritando más fuerte que cualquier palabra. Un torbellino de emociones me sacudió por dentro. Incredulidad, dolor, una rabia sorda. Recordé a mi madre, una mujer de otra época, siempre diciéndome: «La ropa sucia se lava en casa, Amalia. Una mujer sabia construye su hogar, la necia con sus manos lo derriba». Durante años, esas palabras habían sido mi ley. Había callado, había cedido, había suavizado las asperezas para mantener la paz, para proteger la frágil imagen de familia feliz que mi hija tanto anhelaba. Había ignorado las bromas pesadas de Ricardo, sus indirectas sobre mi estancia gratuita, su pereza disfrazada de búsqueda de oportunidades. Lo había hecho por Sofía, pero en ese momento, mirando el rostro impasible de mi yerno y la espalda encorvada de mi hija, comprendí que la casa que yo intentaba construir ya estaba en ruinas, y yo no era la necia que la derribaba. Era la viga principal que estaban tratando de arrancar para venderla como leña. Tragué saliva, sintiendo la garganta seca. Mi voz, cuando salió, fue apenas un susurro, pero firme como el acero. «No». Ricardo enarcó una ceja, sorprendido por mi calma. Quizás esperaba lágrimas, súplicas, una negociación. Sofía finalmente dejó el plato y se dio la vuelta. Sus ojos estaban enrojecidos. «Mamá, por favor», empezó a decir. «No, Sofía», la interrumpí, mirándola directamente. «No voy a darle mi pensión a tu marido». El resto fue una neblina de tensión. Ricardo se levantó de la mesa, murmurando algo sobre viejas ingratas. Yo subí a mi habitación,
la que tenía el techo inclinado y vistas a la piscina del vecino. No lloré. Me senté en el borde de la cama y sentí como algo dentro de mí se solidificaba, como el cemento fraguando. Era el fin de la esperanza, el fin de la espera de que las cosas mejoraran. Una hora más tarde, cuando volví de la farmacia para recoger mi medicina para la presión, las maletas ya estaban junto a la puerta principal, empaquetadas con una eficiencia cruel. Toqué el timbre. Nadie abrió. Escuché los dibujos animados de Lucía en la televisión. Vi, por el rabillo del ojo, cómo la cortina de la sala se movía ligeramente. Estaban allí, me estaban viendo, y no iban a abrir, así que aquí estaba, bajo la lluvia, sintiendo el peso de mis 73 años, no en mis rodillas, sino en mi alma. Agarré las asas de las maletas. No pesaban tanto como la traición. Bajé los escalones del porche, uno a uno, y las cargué en la cajuela de mi viejo coche, el único bien que aún estaba a mi nombre. Me senté detrás del volante, sin encender el motor, mirando la casa a través del parabrisas empañado, la casa donde mi nieta dormía, donde mi hija había elegido a un hombre por encima de su madre, la casa que yo había perdido. Pero mientras las lágrimas finalmente comenzaban a mezclarse con la lluvia en el cristal, una pequeña y extraña llama de claridad comenzó a arder en mi interior. Quizá no había perdido una casa. Quizá, solo quizá, estaba a punto de recuperar mi vida. El motor del coche arrancó con un murmullo familiar, un sonido que me había acompañado durante los últimos 10 años. En lugar de conducir directamente a casa de Elena, mi amiga del alma, giré a la derecha y tomé el camino largo, el que bordeaba mi antiguo barrio. Las calles estaban oscuras y resbaladizas por la lluvia, pero yo las conocía de memoria. Cada curva, cada roble centenario, cada farola que parpadeaba eran fantasmas de una vida pasada. A medida que avanzaba, la imagen de la casa que acababa de dejar atrás se desvanecía, reemplazada por otra, una casa más pequeña, con un porche de madera y un jardín delantero siempre lleno de geranios rojos. Mi casa. La casa que había compartido con Mateo durante 38 años. Cerré los ojos por un instante y pude olerlo. El aroma de la tierra mojada después de una tormenta de verano, el café recién hecho por las mañanas y el suave olor del tabaco de pipa de Mateo que se impregnaba en las cortinas. Era el olor del hogar. Mateo y yo la habíamos comprado con el sudor de nuestra frente, él como contable en una empresa de transportes y yo cosiendo ajeno, remendando vidas y telas hasta altas horas de la noche. Cada ladrillo estaba impregnado de nuestros sueños. Cada habitación era un testigo silencioso de nuestra historia. Allí criamos a Sofía. Recuerdo sus primeros pasos vacilantes en el salón, sus fiestas de cumpleaños con globos de colores atados a las sillas de la cocina, las noches en que se acurrucaba en nuestra cama después de una pesadilla. Mateo siempre decía que nuestra casa tenía un corazón que latía al ritmo de nuestras vidas. Y era verdad. Cuando Mateo se fue, hace ya 5 años, el corazón de la casa pareció dejar de latir. El silencio se hizo denso, pesado. Las habitaciones se sentían enormes y vacías. Fue entonces cuando la vida de Sofía se desmoronó. Su primer marido, un hombre encantador pero irresponsable, la dejó por otra, dejándola con una hija de 2 años y una montaña de deudas. Apareció en mi puerta una tarde, con los ojos hinchados y la pequeña Lucía aferrada a su pierna. No tuvo que decir nada. Abrí la puerta de par en par y mi casa volvió a tener un propósito. El sonido de los pequeños pies de Lucía corriendo por el pasillo fue como una transfusión de vida para aquellas paredes silenciosas. Me volqué en ellas. Cuidaba de Lucía mientras Sofía trabajaba, le preparaba sus comidas favoritas, le contaba los mismos cuentos que le contaba a ella de pequeña. Por la noche, cuando la niña dormía, Sofía y yo nos sentábamos en la cocina con una taza de té, y ella me contaba sus miedos, sus decepciones. Yo la escuchaba, la consolaba, y poco a poco la ayudé a ponerse de pie de nuevo. Fui yo quien liquidó la última de las deudas de su exmarido con mis ahorros, el dinero que Mateo y yo habíamos guardado para nuestra vejez. «Es para tu tranquilidad, hija», le dije. «El dinero va y viene, pero la paz no tiene precio». Y entonces apareció Ricardo.
Al principio me pareció un regalo del cielo. Hacía reír a Sofía, algo que yo no había conseguido en mucho tiempo. Le traía flores, la miraba con una adoración que parecía sincera. Mateo siempre tuvo un don para calar a la gente. No te fíes de las palabras bonitas, Amalia, me decía. Fíjate en las manos. Un hombre de bien tiene las manos ocupadas en construir, no en esperar a que le sirvan. Las manos de Ricardo siempre estaban vacías. Pronto quisieron casarse y buscar un lugar propio, la casa de ellos. Un día, Sofía se sentó a mi lado en el sofá del porche, el mismo donde Mateo y yo habíamos visto tantos atardeceres. Mamá, dijo, tomando mis manos entre las suyas, hemos visto una casa preciosa, es grande, tiene un jardín para Lucía, pero no nos alcanza, el pago inicial es muy alto. Yo ya sabía lo que venía a continuación. Lo sentí en la forma en que su voz flaqueaba, en la manera en que evitaba mi mirada. He estado pensando, continuó, si vendieras esta casa, con ese dinero y nuestros ahorros, podríamos comprarla. Y por supuesto, mamá, te vendrías a vivir con nosotros. Siempre. Seremos una familia. Miré a mi alrededor. Miré los geranios que Mateo había plantado. Miré la mecedora donde le leía el periódico cada mañana. Cada rincón de esa casa era un santuario de mis recuerdos más preciados. Venderla era como vender mi propia historia. Pero luego miré a Sofía. Vi la esperanza en sus ojos, el anhelo de una nueva oportunidad, de una familia completa. Y como siempre, mi corazón de madre cedió. Por una hija, le respondí, con la voz ahogada por un nudo que no era solo de tristeza, sino también de un extraño presentimiento. Una madre hace cualquier cosa. Un mes después, el cartel de S.E. Vende colgaba frente a mi jardín. Entregué el dinero, cada centavo, para el pago inicial de su nuevo hogar. Mi nuevo hogar, o eso creía yo. El día de la mudanza a la nueva casa fue un torbellino de cajas, risas y promesas. La casa era moderna, de espacios abiertos y paredes blancas e impersonales que olían a pintura fresca. Ricardo me dio un gran abrazo en la puerta. Bienvenida a su nuevo hogar, suegra, dijo con una sonrisa que, en aquel entonces, me pareció genuina. Sofía me asignó la habitación de invitados del piso de arriba, la del techo inclinado. Para que tengas tu privacidad, mamá. Puedes decorarla como quieras. Al principio, todo fue como Sofía había prometido. Éramos una familia. Yo cocinaba para todos, ayudaba a Lucía con sus tareas, planté un pequeño huerto de hierbas aromáticas en el patio trasero. Me sentía útil, parte de algo. Pero no tardé en darme cuenta de que mi papel en esa casa estaba cambiando sutilmente. Dejé de ser la madre de Sofía para convertirme en otra cosa. Una especie de empleada doméstica no remunerada, una niñera a tiempo completo cuya presencia se daba por sentada. Las primeras grietas aparecieron de forma casi imperceptible. Empezó con las bromas de Ricardo. Estábamos cenando, y si me servía una segunda porción de ensalada, él comentaba con una risita, «Cuidado, Amalia, que a este paso nos va a salir cara su estancia». Yo me reía, incómoda, mientras Sofía le daba un codazo suave, como si fuera una travesura sin importancia. Pero las bromas se repitieron, cada vez con un filo más agudo. Luego llegó Beatriz, la hermana mayor de Ricardo, una mujer de mirada dura y sonrisa condescendiente que venía a cenar los domingos. Desde el primer día, me analizó de arriba abajo como si yo fuera un mueble viejo que desentonaba con la decoración. Fue ella quien, en una de esas cenas, dijo en voz alta mientras yo servía el postre, «Pues qué suerte la de Amalia, ¿verdad? A su edad, con casa y comida gratis. Ya quisieran muchas». El silencio que siguió fue denso. Ricardo soltó una carcajada. Sofía se apresuró a cambiar de tema, hablando del tiempo. Nadie me defendió. Esa noche, en mi cuarto, sentí por primera vez que en esa casa yo no tenía voz. El siguiente paso fue más directo. Empecé a encontrar facturas sobre la mesa de la cocina, justo en el sitio donde yo solía sentarme a tomar mi café. La factura de la luz, la del agua, la del internet. Nunca me las daban directamente. Simplemente aparecían allí,
como recordatorios mudos de que mi existencia en esa casa tenía un coste. La situación empeoró cuando, unos meses después, me caí en el patio y me fracturé un tobillo. El médico me ordenó reposo absoluto. De repente mi capacidad para ser útil disminuyó drásticamente. Ya no podía cocinar, ni limpiar, ni perseguir a Lucía por el jardín. Me convertí, a sus ojos, en una carga. Fue entonces cuando Ricardo empezó a mostrar su verdadera cara. Una tarde, mientras yo estaba sentada en el sofá con la pierna en alto, él entró en la sala hablando por teléfono. Creyendo que yo dormía, no bajó la voz. «No, hombre, no te preocupes por eso», le decía a alguien. «Aquí tengo una fuente de ingresos extra. La vieja tiene una buena pensión, y claro que no paga renta, faltaría más». Sentí que la sangre se me helaba. No era solo la palabra vieja, era el tono de alguien que habla de un activo, de un recurso a explotar. Esa noche, cuando Sofía vino a traerme la cena a mi cuarto, intenté hablar con ella. Con toda la delicadeza que pude reunir, le conté lo que había oído. «Hija, sé que las cosas son difíciles, pero…» Escuché a Ricardo decir algo sobre mi pensión que me preocupó. Sofía dejó la bandeja en mi mesita de noche y se puso a arreglar unas cortinas que no necesitaban ser arregladas. No me miró. «Ay, mamá, ya conoces a Ricardo. A veces habla de más. Está muy estresado con el trabajo, es todo». «Pero Sofía», me llamó la vieja. Ella se encogió de hombros, todavía de espaldas a mí. «Es una forma de hablar, mamá. No te lo tomes tan a pecho. Intentas crear un problema donde no lo hay». Y esa fue su respuesta. No una defensa, no una disculpa, una acusación. Yo era el problema. Mi sensibilidad era el problema. A partir de ese día, el trato cambió por completo. Sofía empezó a ponerme notas en la nevera. «Esta leche es para Lucía. Estos yogures son de Ricardo». Empecé a sentirme como una intrusa en mi propia cocina. La misma cocina que yo había ayudado a pagar. Comencé a comprar mis propias cosas y a guardarlas en una esquina de la despensa, marcadas con mi nombre en mi mente, como una estudiante en un piso compartido. El golpe final, la traición que resquebrajó la última capa de mi negación, ocurrió una tarde gris de martes. Me dolía la cabeza y subí a mi cuarto a buscar una aspirina. La puerta estaba entreabierta. Al asomarme, vi a Ricardo de espaldas, rebuscando en el cajón de mi cómoda, el cajón donde yo guardaba mis cosas personales, mis papeles, algunas joyas y en una pequeña caja de terciopelo azul, el anillo de bodas de Mateo. Lo estaba sosteniendo en su mano, mirándolo a contraluz. «¿Qué estás haciendo?», pregunté, con una voz que no reconocí como mía. Se sobresaltó y se dio la vuelta, intentando esconder el anillo en su puño. «Nada, solo buscaba un clip. Sofía dijo que quizá usted tenía uno». La excusa era tan pobre, tan insultante, que no pude responder. Mis ojos estaban fijos en su mano cerrada. «Dame eso, Ricardo». Dudó un segundo, pero había algo en mi voz que le hizo obedecer. Abrió la mano y me entregó el anillo. No dijo nada más. Salió de la habitación, rozándome el hombro al pasar. Me senté en la cama, con el frío oro de Mateo en mi palma. No lo había robado, no todavía, pero lo había sopesado. Había considerado el valor de mi recuerdo más sagrado y lo había reducido a una solución para sus problemas de dinero. En ese momento, miré alrededor de esa habitación impersonal, con sus paredes blancas y su techo inclinado, y lo supe con una certeza absoluta y dolorosa. Yo no vivía allí, solo estaba de paso, esperando a que decidieran cuando ya no les sería de utilidad. Después del incidente del anillo, un velo cayó de mis ojos. Ya no podía autoengañarme. No era estrés, no eran malos momentos, era un patrón deliberado de falta de respeto y explotación. Sin embargo, en lugar de enfrentarlos, hice lo que mi madre me enseñó. Me tragué mi dolor y reforcé los muros de la paz familiar. La ropa sucia, decidí, se quedaría dentro de casa, aunque el hedor me estuviera asfixiando. Comencé a analizar cada uno de sus movimientos, no con el corazón de una madre, sino con la fría distancia de una observadora. Noté cómo Ricardo había perdido su trabajo temporalmente hacía más de un año. Pasaba los días en el sofá, con el mando de la televisión en una mano
y el móvil en la otra, navegando por páginas de apuestas deportivas. Su búsqueda de oportunidades era una farsa que Sofía y yo sosteníamos con nuestro silencio. Recordé con una punzada de amargura el día en que me pidió dinero para invertir en un pequeño negocio. Un taller de carpintería, dijo. Le di una cantidad considerable de mis ahorros, el dinero que había recibido del seguro de vida de Mateo. El taller nunca se materializó. El dinero, simplemente, se evaporó. Cuando le pregunté a Sofía, ella se puso a la defensiva. Está pasando por una mala racha, mamá. Necesita nuestro apoyo, no nuestros interrogatorios, nuestro apoyo. La palabra resonó en mi cabeza. Mi dinero, pero nuestro apoyo. Empecé a reconstruir el rompecabezas de su manipulación. Sofía era la clave. Ricardo no podría haber hecho nada sin su consentimiento pasivo. Y la ceguera de Sofía no era inocente, era voluntaria. Estaba tan aterrorizada de enfrentarse a un segundo fracaso matrimonial, tan asustada de la soledad, que estaba dispuesta a sacrificar cualquier cosa, o a cualquiera, para mantener su barco a flote. Su primer divorcio la había dejado devastada y con una herida profunda en su autoestima. Su exmarido la había abandonado de la noche a la mañana, dejándola con deudas que, por supuesto, terminé pagando yo. Esa experiencia la convirtió en una mujer temerosa, dependiente de la aprobación masculina. Ricardo, con su encanto inicial y sus promesas vacías, fue el bálsamo perfecto para sus inseguridades, y ella se aferró a él como a un salvavidas, negándose a ver las grietas en su carácter, ignorando las señales de alarma que para mí eran tan evidentes como un incendio en medio de la noche. Mi presencia en la casa se convirtió en una espina para ella. Yo era el espejo que reflejaba la verdad que no quería ver. Yo era un recordatorio constante de su dependencia, de su mala elección. Y poco a poco, comenzó a ponerse del lado de él, a adoptar sus quejas, a ver mis acciones a través de sus ojos codiciosos. Una tarde, intenté tener una conversación sincera con ella. La encontré sola en la cocina, preparando la merienda para Lucía. Hija, empecé con cautela. Me preocupa la forma en que Ricardo maneja el dinero. No parece que esté buscando trabajo en serio. Sofía dejó el cuchillo sobre la tabla de cortar con más fuerza de la necesaria. No empieces, mamá. Ya tienes suficiente presión. Lo último que necesita es que tú también lo critiques. No es una crítica, es una preocupación. Soy tu madre. Y ese dinero también era mío. Se dio la vuelta, y en sus ojos vi una frialdad que me heló el alma. Exacto, era tuyo, ahora es de la familia. Y Ricardo es mi marido, el jefe de esta familia. Lo que él decida está bien para mí. El jefe de la familia. Un hombre que no aportaba un céntimo, que pasaba los días en pijama y que consideraba empeñar las joyas de un muerto. Esa era la persona a la que mi hija le había entregado su lealtad. La situación se volvió insostenible. La atmósfera en la casa era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Las comidas se convirtieron en un ejercicio de silencio tenso. Lucía, con la increíble sensibilidad de los niños, lo notaba. ¿Por qué ya no se ríen, abuela?, me preguntó una noche mientras la arropaba. No supe qué responderle. Me refugiaba en mi pequeña habitación, mi único santuario. Leía, tejía y hablaba en susurros con la fotografía de Mateo que tenía en mi mesita de noche. «Ay, Mateo», le decía, «¿qué harías tú en mi lugar? Tú siempre sabías qué hacer». Una noche, no pudiendo dormir, bajé a la cocina a por un vaso de leche. La luz del salón estaba encendida. Me detuve en el pasillo al oír sus voces. Eran susurros, pero cargados de veneno. «No sé cuánto más vamos a aguantar esta situación», decía Ricardo. «La vieja se cree que esto es un hotel. Se pasea por aquí como si fuera la dueña». «Ten paciencia, cariño», respondía la voz de mi hija. «Ya sabes que su pensión llega la semana que viene. Con eso podremos pagar la renta y nos sobrará algo». «¿Algo? Debería dárnosla toda. ¿Para qué la necesita ella? No hace nada en todo el día». Me apoyé en la pared, sintiendo que las piernas me fallaban. No era solo la codicia, era el desprecio, el absoluto y total desprecio por mi persona. No era su madre, no era la abuela de su hija.
Era la vieja, una cuenta bancaria andante, un cajero automático que se recargaba una vez al mes. En ese oscuro pasillo, con el corazón hecho pedazos, comprendí que la guerra silenciosa había terminado, y yo la había perdido. Solo quedaba esperar la batalla final. Y sabía, con una certeza aterradora, que no tardaría en llegar. La batalla final llegó un miércoles por la noche. El aire olía a guiso de lentejas, el plato favorito de Lucía, que yo había cocinado con la esperanza infantil de que un sabor familiar pudiera, de alguna manera, remendar los lazos rotos. Pero la comida se enfriaba en los platos, intacta. El silencio en la mesa era un comensal más, pesado e indigesto. Lucía, intuyendo la tormenta, había pedido permiso para irse a su cuarto a hacer deberes tan pronto como terminó de comer. Nos quedamos los tres solos. Yo removía mis lentejas sin apetito, sintiendo la mirada de Ricardo fija en mí. Sofía, sentada a mi lado, tenía la vista clavada en su plato, como si el patrón de la loza contuviera los secretos del universo. Podía sentir la tensión emanando de ella, la rigidez de sus hombros. Ella sabía lo que iba a pasar. Lo habían planeado. Yo era la única que esperaba la emboscada. Finalmente, Ricardo dejó caer sus cubiertos. El estrépito metálico contra la cerámica fue una declaración de guerra. «Mire, Amalia», comenzó, y el uso deliberado de mi nombre de pila sin ningún título de respeto fue como una bofetada. «Vamos a dejarnos de rodeos. Trago saliva preparándome. Este mes estamos mal de dinero. La renta vence el viernes y no llegamos». Hizo una pausa dramática, como un mal actor en una obra de teatro barata. «Usted vive aquí, come de nuestra comida, usa nuestra luz y nuestra agua». Cada palabra era una acusación, una factura que me presentaba por el crimen de existir bajo su techo. «Así que hemos pensado», continuó, y el uso del plural hemos fue la puñalada que me atravesó el corazón, porque implicaba a mi hija, que lo más justo es que colabore. Necesitamos su pensión este mes, completa. No fue una pregunta, no fue una sugerencia, fue una exigencia, desnuda y brutal. La habitación pareció encogerse, el aire se volvió espeso, difícil de respirar. Todo mi ser quería girarse hacia Sofía, suplicarle con la mirada que interviniera, que recordara quién era yo, que recordara los años en que la acuné, las fiebres que le bajé con paños fríos, los secretos que me confió, la casa que vendí por ella. Pero no lo hice. Sabía que sería inútil. Si no hablaba ahora, era porque ya había tomado su decisión. Su silencio era su respuesta. Una extraña calma me invadió. Era la calma que sigue al derrumbe, cuando ya no queda nada por salvar. Recordé de nuevo a mi madre, pero esta vez sus palabras sonaron diferentes en mi cabeza. La mujer sabia construye su hogar. Mi hogar ya no estaba aquí. Mi hogar había sido demolido ladrillo a ladrillo por la codicia y la cobardía. Y aferrarme a sus ruinas no era de sabios, era de necios. Levanté la vista de mi plato y miré a Ricardo directamente a los ojos. Vi su sorpresa ante mi serenidad. Esperaba una escena, lágrimas, histeria. No le di esa satisfacción. Mi voz, cuando hablé, no tembló. Salió clara y firme. No, una sola palabra, pequeña, pero con el peso de una montaña. Ricardo parpadeó, desconcertado. «¿Cómo ha dicho?» «He dicho que no», repetí, un poco más alto esta vez. «No voy a darte mi pensión, Ricardo». Sofía finalmente levantó la cabeza. Sus ojos, llenos de una mezcla de pánico y súplica, se encontraron con los míos. «Mamá, por favor», susurró con la voz rota. «No hagas esto más difícil». «¿Más difícil?», pregunté, y una risa amarga, seca, escapó de mis labios. «¿Más difícil para quién, Sofía? ¿Para ti? ¿Para el hombre al que le permites que me trate como a una extraña, como a una inquilina amorosa? ¿Para el hombre al que le permites que intente robar los recuerdos de tu padre?» Sofía palideció. Ricardo se puso en pie de un salto, golpeando la mesa con el puño. «No se atreva a hablarme así en mi casa». «¿Tu casa, Ricardo?», repliqué, poniéndome también de pie. Mi cuerpo temblaba, pero no de miedo, sino de una furia justa que había estado latente durante demasiado tiempo.
Esta casa se compró con el dinero de la venta de mi verdadero hogar. Un hogar donde la gente se respetaba. Un hogar donde la palabra familia significaba algo más que una excusa para la extorsión. El rostro de Ricardo se congestionó de ira. Pues si no le gustan las reglas de mi casa, ya sabe dónde está la puerta, o nos da la pensión, o se larga. El ultimátum final. La línea que nunca creí que cruzarían. Miré a Sofía por última vez, esperando un último y milagroso acto de lealtad filial. «Sofía», pregunté, con el último hilo de esperanza. Ella bajó la mirada, incapaz de sostenerme los ojos. Se abrazó a sí misma y susurró: «Mamá, lo necesitamos». Y eso fue todo. La última puerta se cerró. Asentí lentamente, no en señal de acuerdo, sino de aceptación. «Entiendo», dije, y sin añadir una palabra más, me di la vuelta y caminé hacia las escaleras, en dirección a mi cuarto. Cada paso era un adiós. Adiós a la hija que creí haber criado. Adiós a la familia que creí tener. Adiós a la mujer que solía ser, la que aguantaba todo en silencio. Esa mujer acababa de morir en la mesa de la cocina. En la soledad de mi habitación, el silencio era ensordecedor. El eco de sus voces, de mi propia voz cargada de una fuerza desconocida, todavía vibraba en el aire. No me permití llorar. Las lágrimas, sentía, serían un lujo que no podía permitirme. En su lugar, una determinación fría y lúcida se apoderó de mí. Abrí el armario y saqué mis 2 maletas, las mismas que había usado para mudarme a esa casa, con un corazón lleno de esperanza. Ahora las llenaba con la pesada certeza de la traición. Moví mis manos con una eficiencia metódica, casi mecánica. Doblé mi ropa, la poca que consideraba realmente mía. Guardé mis artículos de aseo. En una esquina coloqué el álbum de fotos, la Biblia y la bufanda de mi madre. Dudé un instante frente a la fotografía de Mateo en mi mesita de noche. Su sonrisa amable parecía decirme: «Ya es hora, Amalia, ya has aguantado suficiente». La envolví con cuidado en un pañuelo y la puse junto a las demás cosas. Dejé atrás muchas cosas. Los libros que había comprado para leer en las tardes tranquilas que nunca llegaron. El jarrón que me regaló Sofía en mi último cumpleaños. El cojín que había bordado para el sofá del salón. No quería llevarme nada que me recordara la mentira en la que había vivido. Quería irme ligera de equipaje, cargando solo lo esencial, lo que definía quién era yo antes de convertirme en su recurso, en su problema. Mientras hacía las maletas, podía oír sus murmullos al otro lado de la puerta, voces tensas, enfadadas. Ricardo, sin duda, furioso por mi desafío. Sofía, probablemente, llorando por la comodidad perdida, no por la madre perdida. En ningún momento oí pasos que se acercaran a mi puerta. Nadie vino a detenerme, nadie vino a pedirme que me quedara. La decisión estaba tomada, y ellos estaban tan aliviados como yo de que el acto final se estuviera ejecutando sin más dramas. 1 hora más tarde, todo estaba listo. Bajé las escaleras arrastrando las maletas. El salón estaba vacío, pero la televisión seguía encendida, arrojando destellos de colores sobre los muebles impersonales. Dejé las maletas junto a la puerta principal, un punto final y silencioso a mi estancia en esa casa. Necesitaba mi medicamento para la presión. La tensión de la noche me había dejado un zumbido en los oídos. Decidí ir a la farmacia de la esquina. Era una excusa, quizá. Una forma de posponer el momento de la partida definitiva. Una última oportunidad para que ocurriera un milagro. «Voy a la farmacia», anuncié en voz alta al silencio de la casa. «Vuelvo en un momento». Ninguna respuesta. La lluvia había arreciado. Caminé las 2 calles bajo mi paraguas, sintiendo el aire frío en mi cara. La normalidad del mundo exterior era un contraste discordante con el caos de mi interior. Gente comprando el pan, parejas paseando al perro, vidas que seguían su curso, ajenas a la demolición de la mía. En la farmacia, mientras esperaba mi turno, mi mente repasó los últimos años, las señales que ignoré, las excusas que inventé para justificar su comportamiento. Me di cuenta de que la ceguera no había sido de Sofía, había sido mía. Me había negado a ver la verdad porque era demasiado dolorosa, porque aceptar que mi hija podía ser cómplice de tal crueldad
era negar una parte fundamental de mí misma, mi identidad como madre. Cuando volví a la casa, unos 20 minutos después, el milagro que esperaba no había ocurrido. De hecho, había ocurrido todo lo contrario. Mis maletas ya no estaban en el recibidor, estaban fuera, en el porche. La lluvia las estaba empapando, oscureciendo la tela con manchas de humedad. Me quedé paralizada, con las llaves en la mano. Habían aprovechado mi breve ausencia para sacarme, para borrar físicamente mi presencia de su hogar. Ni siquiera habían tenido la decencia de esperar a que me fuera por mi propio pie. Con el corazón martillándome en el pecho, subí los escalones y toqué el timbre. 1, 2, 3 veces. Nada. Pegué la oreja a la puerta y escuché el sonido de la televisión, ahora más alto. Estaban dentro. «Sofía», grité, mi voz quebrada por la lluvia y la incredulidad. «Ricardo, abran la puerta». Silencio. Entonces lo vi. Un movimiento fugaz. La cortina de la ventana del salón se movió ligeramente y luego volvió a su sitio. Alguien había estado mirando. Alguien me había visto allí, de pie bajo la lluvia, suplicando ante mi propia puerta, y había decidido no hacer nada. En ese instante, el dolor se transformó en una claridad helada. Ya no había nada que decir, nada que suplicar. La mujer que había gritado ante esa puerta ya no existía. Sin prisa, me di la vuelta. Agarré las asas mojadas de mis maletas. El peso parecía haberse multiplicado. Bajé los escalones, uno a uno, sintiendo cada gota de lluvia como un pequeño golpe. Cargué las maletas en la cajuela de mi coche. Me senté al volante, encendí el motor y los limpiaparabrisas. Miré una última vez la casa. Las luces encendidas parecían una burla, una celebración de mi partida. Entonces conduje. Me alejé de la calle, del barrio, de la vida que había intentado construir. No lloré. Las lágrimas vendrían después. En ese momento, solo había el ritmo hipnótico de los limpiaparabrisas barriendo la lluvia y un pensamiento nítido y cortante que se repetía en mi mente. Se acabó. Realmente se acabó. El trayecto hasta la casa de Elena fue un borrón de luces de la calle reflejadas en el asfalto mojado. Conducía en modo automático, mis manos aferradas al volante, con una fuerza que me dejó los nudillos blancos. Mi mente era un torbellino de imágenes. Las maletas bajo la lluvia, la cortina moviéndose, la espalda tensa de Sofía. Cuando llegué a su puerta, ni siquiera tuve que tocar el timbre. La luz del porche se encendió y la puerta se abrió. Elena estaba allí, en bata y con el pelo recogido en un moño desordenado. No preguntó nada. Su mirada lo abarcó todo, mi rostro pálido, mi ropa húmeda, la expresión de mi alma hecha añicos. Simplemente abrió los brazos y me estrechó contra ella. Y fue entonces, en la calidez de su abrazo, sintiéndome por fin a salvo, cuando me derrumbé, lloré. Lloré por la hija que había perdido, por el hogar que nunca fue, por mi propia y estúpida ceguera. «Lo sé, Amalia, lo sé», me susurraba ella, acariciándome la espalda. «Entra, vamos adentro, ya pasó». Esa noche, Elena me cuidó como si fuera una niña. Me preparó un té de manzanilla, me dio una toalla seca y me sentó en su sofá, arropándome con una manta de lana. No hablamos mucho, no era necesario. La amistad verdadera, la que dura toda una vida, no necesita palabras en momentos así. Se comunica en el silencio confortable, en una taza de té caliente, en la simple presencia que dice, no estás sola. Me instaló en su cuarto de invitados, una habitación pequeña y acogediente que olía a lavanda. Me quedé dormida casi al instante, un sueño pesado y sin sueños, el sueño del agotamiento físico y emocional. A la mañana siguiente, me desperté con los primeros rayos de sol filtrándose por la ventana. Por un instante, no supe dónde estaba. Luego, los recuerdos de la noche anterior cayeron sobre mí como una losa, pero junto al dolor había algo más. Una extraña sensación de ligereza. La tensión que había anidado en mis hombros durante años parecía haberse disipado. Después de desayunar, mientras Elena insistía en lavar mi ropa húmeda, sentí la necesidad de poner en orden mis pensamientos, de hacer un inventario de mi nueva y precaria realidad.
Abrí una de mis maletas, la que contenía mis documentos. Saqué la carpeta donde guardaba los papeles importantes, mi acta de nacimiento, el certificado de defunción de Mateo, las escrituras de la antigua casa que había vendido. Al fondo de la carpeta encontré un sobre grande y amarillento que casi había olvidado. Estaba dirigido a mí, con la caligrafía elegante y firme de Mateo. En la esquina superior había escrito: para mi Amalia, abrir solo en caso de verdadera emergencia. Nunca lo había abierto. Después de su muerte, el dolor era tan grande que no podía soportar leer sus últimas palabras. Y después, la vida con Sofía, a pesar de todo, no me parecía una verdadera emergencia. Me equivocaba. Con los dedos temblorosos, rompí el sello. Dentro había dos cosas: una pequeña llave de una caja de seguridad y una carta de varias páginas. Me senté en la cama y empecé a leer. Mi amada Amalia, comenzaba. Si estás leyendo esto, significa que mis peores temores se han hecho realidad y que yo ya no estoy ahí para protegerte. Te escribo estas líneas desde el más profundo de mi amor. Un amor que, espero, te sirva de guía y fortaleza ahora que lo necesitas. Las lágrimas nublaron mis ojos, pero seguí leyendo. Siempre he amado a nuestra hija, lo sabes, pero nunca he sido ciego. Conozco su corazón bueno, pero también conozco su debilidad, su necesidad de aprobación, su miedo a la soledad. Y desde que ese hombre, Ricardo, entró en su vida, una sombra de inquietud nunca me ha abandonado. No confío en él, Amalia. Veo la codicia en sus ojos y la falsedad en su sonrisa. Y me aterra pensar que un día pueda hacerte daño, que pueda aprovecharse de tu infinita generosidad. Mi corazón latía con fuerza. Era como si Mateo estuviera sentado a mi lado, hablándome. Por eso tomé ciertas precauciones. ¿Recuerdas el dinero de la venta de nuestra casa? Te dije que se lo había dado todo a Sofía para el pago inicial. No fue toda la verdad. Una parte importante, casi la mitad, nunca llegó a sus manos. Con la ayuda de nuestro viejo amigo, el abogado Morales, creé una cuenta de inversión a tu nombre. Una cuenta secreta, protegida, a la que solo tú puedes acceder. El dinero ha estado creciendo en silencio todos estos años, esperando por si llegaba este día. Tuve que detenerme. El aire se me escapó de los pulmones. No podía creer lo que estaba leyendo. No es una fortuna, mi amor, pero es suficiente. Suficiente para que seas independiente. Suficiente para que tengas tu propio techo, un lugar donde nadie pueda humillarte ni darte órdenes. La llave que te adjunto es de una caja de seguridad en el banco del centro. Dentro encontrarás todos los documentos de la cuenta y los detalles de acceso. Es tuyo, Amalia. Es tu seguridad. Es mi última forma de cuidarte. La carta continuaba, pero mis ojos ya no podían enfocar las letras. La abracé contra mi pecho, empapándola con mis lágrimas. Pero estas no eran lágrimas de dolor. Eran lágrimas de gratitud, de asombro, de un amor tan profundo que había sido capaz de trascender la muerte misma. Mateo, mi sabio y previsor Mateo, él lo había visto todo. Había entendido lo que yo me negaba a ver, y desde la tumba me estaba entregando las herramientas no solo para sobrevivir, sino para luchar. En esa pequeña habitación de invitados, sosteniendo la última voluntad de mi esposo, sentí que algo cambiaba dentro de mí. La mujer desamparada que había llegado la noche anterior se estaba desvaneciendo. En su lugar, estaba naciendo otra, una mujer que no estaba sola, una mujer que tenía un legado de amor para proteger, una mujer que tenía un as bajo la manga y estaba dispuesta a jugar su carta. El lunes por la mañana, con la carta de Mateo guardada como un talismán en mi bolso, llamé al despacho de abogados Morales e Hijos. El hijo del viejo amigo de Mateo, un hombre serio y profesional llamado igual que su padre, me dio una cita para esa misma tarde. Elena se ofreció a acompañarme, pero le dije que no. Era algo que debía hacer sola. El licenciado Morales me recibió con una respetuosa solemnidad. Recordaba a mi marido con cariño. Le expliqué la situación, sin omitir detalles, desde la venta de la casa hasta las maletas en el porche. Le mostré la carta de Mateo. Él la leyó con atención, asintiendo lentamente.
Su marido era un hombre muy inteligente, señora Vargas, dijo al terminar, y muy previsor. Todo está en perfecto orden. La cuenta de inversión está intacta y a su entera disposición. Luego, añadió algo que hizo que mi corazón diera un vuelco. Y hay más, algo que su marido preparó por si la situación llegaba a un extremo. Abrió un archivador y sacó un documento. Cuando usted le dio el dinero a su hija para la casa, Mateo insistió en que no fuera una donación, sino un préstamo. Aquí está el contrato. Un préstamo familiar sin intereses, firmado por usted como prestamista y por su hija y su yerno como prestatarios. Me quedé sin aliento. Recordaba vagamente haber firmado unos papeles, pero en la confusión de la mudanza y la confianza ciega que tenía entonces, no les había prestado atención. Pero lo más importante, continuó el abogado, señalando un párrafo, es esta cláusula, la cláusula de ingratitud. ¿Cláusula de ingratitud?, repetí, incrédula. Así es una cláusula poco común, pero legalmente vinculante. Estipula que si la prestamista, es decir, usted, es objeto de maltrato, desprecio o es expulsada del domicilio familiar, el préstamo vence de forma inmediata y debe ser reembolsado en su totalidad en un plazo de 30 días. El mundo pareció detenerse. Mateo no solo me había dejado dinero, me había dejado un arma legal, precisa y devastadora. ¿Qué significa eso exactamente, licenciado?, pregunté, aunque mi mente ya estaba uniendo las piezas. Significa, señora Vargas, que usted tiene el derecho legal de exigirles que le devuelvan cada céntimo que les dio para esa casa. Y si no pueden pagar, la casa puede ser embargada y vendida para saldar la deuda. Una oleada de poder, una sensación que no había experimentado en décadas, recorrió mi cuerpo. No era un poder basado en la ira o la venganza, sino en la justicia que Mateo había orquestado para mí. Quiero que lo cite aquí, licenciado, dije con una nueva firmeza en mi voz. A los dos, a mi hija y a su marido. ¿Cuál será el motivo de la reunión? Dígales que, después de reflexionar, he decidido acceder a sus peticiones. Dígales que quiero reunirme con ellos para discutir cómo puedo ayudarles financieramente. El abogado me miró, y una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Será un placer, señora Vargas. La reunión se fijó para el miércoles por la tarde. Pasé los 2 días siguientes en un estado de extraña calma. Elena me miraba con curiosidad, pero no me presionaba. Sabía que algo estaba en marcha. El miércoles, elegí mi ropa con cuidado. Un traje de falda y chaqueta de color gris marengo, sencillo pero elegante. Unos zapatos de tacón bajo. Me recogí el pelo en un moño pulcro. Cuando me miré al espejo, no vi a la anciana desamparada del porche. Vi a la esposa de Mateo Vargas. Vi a una mujer que iba a reclamar lo que era suyo. Llegué al despacho 10 minutos antes. El licenciado Morales me hizo pasar a una sala de juntas grande e impersonal, con una larga mesa de caoba pulida. Me senté en la cabecera, de espaldas a la ventana, y esperé. Puntuales. A las 5 en punto, llegaron. Entraron en la sala con un aire de triunfo mal disimulado. Ricardo caminaba un paso por delante, con el pecho hinchado. Sofía le seguía, con la mirada baja, como siempre. Cuando me vieron sentada allí, tan serena, la sonrisa de Ricardo vaciló por un instante. «Amalia», dijo, recuperando la compostura, «qué bueno que has entrado en razón». No respondí. Se sentaron frente a mí, al otro lado de la mesa. El licenciado Morales entró en ese momento, cerró la puerta y tomó asiento a mi lado, depositando una carpeta sobre la mesa con un suave golpe. «Buenas tardes», dijo el abogado con voz neutra. «Gracias por venir. La señora Vargas tiene una propuesta que hacerles». Ricardo se reclinó en su silla, cruzando los brazos con suficiencia. «Somos todo oídos». Le dirigí una mirada a mi hija. «Sofía», dije, mi voz resonando en el silencio de la sala. «Mírame». Ella levantó la vista lentamente. En sus ojos vi una mezcla de culpa y resentimiento. «Antes de empezar», continué, «quiero que sepas que esto no es lo que yo hubiera querido. Me habéis obligado a hacerlo». Ricardo soltó una risita. «Por favor, Amalia, déjese de dramas.
Vayamos al grano. ¿Cuánto nos va a dar? En lugar de responderle, miré al licenciado Morales y asentí. Él abrió la carpeta. La trampa estaba puesta, y ellos acababan de entrar directamente en ella. El licenciado Morales carraspeó, atrayendo la atención de todos. Su rostro era una máscara de profesionalismo impasible. Bien, comenzó, abriendo la carpeta que tenía delante. Antes de discutir la propuesta de ayuda de la señora Vargas, es necesario revisar ciertos antecedentes financieros para tener un contexto completo. Ricardo suspiró con impaciencia, mirando su reloj. Sofía, en cambio, se tensó. Algo en el tono del abogado, tan formal y distante, la puso nerviosa. El 15 de marzo de hace 5 años, continuó el licenciado Morales, leyendo el documento. La señora Amalia Vargas transfirió la cantidad de 200.000 euros, procedentes de la venta de su propiedad en la calle del Roble, a una cuenta conjunta a nombre de la señorita Sofía Reyes y el señor Ricardo Fuentes. Sí, el dinero para la casa, ya lo sabemos, interrumpió Ricardo. ¿Podemos ir a la parte en la que nos ayuda con la renta de este mes? El abogado levantó la vista del papel y lo miró por encima de sus gafas. Su mirada era fría como el hielo. Señor Fuentes, le agradecería que me dejara terminar. Cada detalle es importante. Ricardo se recostó en su silla, visiblemente irritado, y guardó silencio. Como iba diciendo, prosiguió el abogado, esa transferencia no fue una donación. Fue documentada legalmente como un préstamo familiar, sin intereses, con un plazo de devolución a convenir. Sacó una copia del contrato y la deslizó sobre la mesa de caoba. Se detuvo justo delante de ellos. La cara de Ricardo pasó de la impaciencia a la confusión. Se inclinó para ver el documento. Sofía lo miró como si fuera una serpiente. ¿Un préstamo?, balbució Ricardo. Eso es ridículo. Fue un regalo. Nos dijo que era un regalo. Sus ojos me buscaron, llenos de acusación. Yo os di el dinero para que tuvierais un hogar, un lugar seguro, respondí con calma. Mateo se encargó de los detalles legales para protegerlo, para protegeros y para protegerme a mí. «¡Esto es un fraude!», gritó Ricardo, golpeando la mesa con la mano. «No firmamos ningún préstamo». «Me temo que sí lo hicieron», dijo el licenciado Morales, sin inmutarse. Señaló la última página del documento. «Aquí están sus firmas, ambas notariadas y legalmente vinculantes». Sofía se inclinó y vio su propia firma, elegante y fluida, al lado de la de Ricardo. Se llevó una mano a la boca, sus ojos abiertos de par en par por el horror de la comprensión. Recordaba haber firmado un fajo de papeles que Ricardo le dijo que eran trámites estándar de la compraventa. Nunca los leyó, confío en él. Pero no tiene sentido, dijo Sofía con un hilo de voz. Un préstamo sin fecha de devolución. Ah, pero sí tiene una condición de vencimiento, la corrigió el abogado. Volvió a mirar el documento. Permítanme leerles la cláusula 7, apartado B. Se titula Cláusula de aceleración por ingratitud manifiesta. El rostro de Ricardo se quedó sin color. La cláusula estipula, leyó el abogado con una dicción perfecta, que en el caso de que la prestamista, la señora Amalia Vargas, sea objeto de trato vejatorio, falta de respeto, abuso verbal o psicológico, o sea privada de su derecho a residir en la vivienda familiar adquirida con dichos fondos, el préstamo vencerá en su totalidad de forma inmediata. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras llenara el silencio de la sala. El prestamista tendrá derecho a exigir el reembolso completo de la cantidad adeudada en un plazo no superior a 30 días naturales a partir de la notificación fehaciente del incumplimiento de esta cláusula. El silencio que siguió fue absoluto. Se podía oír el zumbido del aire acondicionado. Ricardo miraba el papel, luego al abogado, luego a mí. Su mente, normalmente tan rápida para la manipulación, parecía haberse bloqueado. No encontraba una salida, no había ninguna. El pasado miércoles por la noche, continuó el licenciado Morales, consultando unas notas. El señor Fuentes le exigió a la señora Vargas la entrega de su pensión bajo la amenaza de expulsarla de la casa. Posteriormente,
Ese mismo día, las pertenencias de la señora Vargas fueron depositadas en el exterior de la vivienda, dejándola a la intemperie y negándole el acceso. Consideramos que estos actos constituyen una violación flagrante y demostrable de la cláusula 7, apartado B. Cerró la carpeta con un suave chasquido. Por lo tanto, en nombre de mi clienta, la señora Amalia Vargas, les notifico formalmente que el préstamo de 200.000 euros ha vencido. Tienen 30 días para reembolsar la totalidad del importe. Miró a Ricardo y a Sofía, que parecían dos estatuas de sal. La señora Vargas, sin embargo, añadió, y por primera vez noté un matiz casi imperceptible de disfrute en su voz, ha decidido ser generosa y ofrecerles una alternativa. La cabeza de Ricardo se levantó de golpe, un atisbo de esperanza en sus ojos. Ella está dispuesta a renunciar al reembolso, dijo el abogado. Hizo una pausa. A cambio de que le transfieran la propiedad total e inmediata de la casa. La esperanza en el rostro de Ricardo murió, reemplazada por una máscara de pura incredulidad. Así que, concluyó el licenciado Morales, reclinándose en su silla, tienen dos opciones. O nos pagan 200.000 euros en 30 días, o le entregan las llaves de la casa a mi clienta al final de la semana. La elección es suya. El ultimátum del abogado quedó suspendido en el aire, denso e irrevocable. Por un largo momento, nadie se movió. Sofía parecía haber encogido dentro de su ropa. Su rostro era un lienzo pálido de shock y vergüenza. Ricardo, sin embargo, estaba experimentando una transformación. La confusión en su rostro dio paso lentamente a una ira oscura, primordial. El barniz de hombre civilizado se estaba resquebrajando, revelando la bestia que se escondía debajo. Fue él quien rompió el silencio, no con palabras sino con una risa seca, cortante, desprovista de humor. «La casa», espetó, mirando al abogado, pero dirigiéndose a mí. «¿Quiere la casa, después de todo lo que hemos hecho por usted?» «Lo que habéis hecho por mí», respondí, mi voz tranquila contrastando con su creciente histeria. «¿Te refieres a darme un techo a cambio del precio de mi antiguo hogar? ¿A tratarme como una sirvienta? ¿O a echarme a la calle en plena noche? Usted es una vieja manipuladora y desagradecida», gritó, poniéndose en pie de un salto. La silla se tambaleó detrás de él. «Esto es lo que ha querido todo el tiempo, quedarse con todo, dejarnos en la calle». «Ricardo, por favor, siéntate», susurró Sofía, tirando de la manga de su chaqueta. Pero él se soltó con un gesto brusco. Estaba fuera de control. La máscara había caído por completo. «No, no me siento. Esta arpía viene aquí con su abogado y sus trucos legales a robarnos nuestra casa. La casa donde vive mi hijastra», señaló al licenciado Morales. «Usted es un sinvergüenza, cómplice de un robo». «Señor Fuentes», dijo el abogado con una calma glacial, «le recomiendo que mida sus palabras. Cada insulto que profiere no hace más que confirmar la sabiduría de la cláusula que su suegro incluyó en el contrato». La mención de Mateo fue como echar gasolina al fuego. «¿Su suegro?», se burló Ricardo con el rostro congestionado. «Otro viejo controlador, siempre mirándome por encima del hombro, como si yo no fuera suficiente para su preciosa hijita. Pues mire lo que consiguió su protección. Su mujer acaba de destruir a su propia familia por dinero». Cada palabra era una revelación, un torrente de veneno que había mantenido oculto durante años. El resentimiento hacia Mateo, la envidia, el complejo de inferioridad, todo estaba saliendo a la luz en una erupción de odio. Y entonces ocurrió algo que no esperaba. Me volví hacia Sofía. Esperaba verla llorar, encogerse, desaparecer, pero en su lugar vi como algo en su interior se rompía. Levantó la cabeza y miró a su marido, pero lo miró como si lo viera por primera vez. Vio al hombre gritón, al hombre que insultaba a una anciana, al hombre que culpaba a un muerto de sus propios fracasos. Vio la verdad, sin filtros, sin las excusas con las que ella misma la había cubierto durante tanto tiempo. «Cállate, Ricardo», dijo. Su voz fue tan baja que casi fue un susurro, pero cortó el aire de la sala como un cuchillo. Ricardo se detuvo a media frase, girándose hacia ella con incredulidad. «¿Qué has dicho?» «He dicho que te calles», repitió ella.
más alto esta vez poniéndose de pie. Sus manos temblaban, pero sus ojos ardían con una nueva luz. ¿No te das cuenta? ¿No ves lo que has hecho? No es ella la que ha destruido a esta familia. Eres tú, yo, Sofía. Estoy defendiendo nuestro hogar. No, gritó ella, y el sonido pareció desgarrarla por dentro. Estás defendiendo tu orgullo, tu pereza, tu incapacidad para ser un hombre de verdad. Mi madre nos dio todo lo que tenía, todo, y tú la has tratado como a un felpudo. La has humillado, la has insultado, y yo te he dejado hacerlo. Yo te he ayudado. Las lágrimas corrían ahora por sus mejillas, lágrimas de rabia, de autodesprecio. Se volvió hacia mí, y su rostro era la imagen misma del arrepentimiento. Mamá, perdóname, sollozó. Perdóname por haber sido tan ciega, tan cobarde. Tenía razón, Mateo tenía razón, todos tenían razón menos yo. Ricardo la miraba con la boca abierta, completamente desarmado. Su ira se había desinflado, reemplazada por un pánico balbuceante. Había perdido a su aliada. Estaba solo. Me levanté de mi silla. El corazón me dolía por mi hija, un dolor profundo y antiguo. Pero también sentí una punzada de orgullo. En medio de las ruinas, Sofía estaba empezando a encontrar su propia fuerza. Caminé lentamente hasta el otro lado de la mesa. Me detuve frente a ella y por un instante consideré abrazarla, pero no lo hice. El camino hacia la sanación sería largo, y ella debía recorrerlo por sí misma. En lugar de eso, puse mi mano sobre su hombro. Un simple toque, pero cargado de un perdón que las palabras no podían expresar. Luego miré a Ricardo. Su rostro suplicaba, pero sus ojos seguían siendo los de un tramposo acorralado. No sentí odio por él, solo lástima y un inmenso alivio. 30 días, Ricardo, dije, mi voz tranquila pero inquebrantable. O la casa, ya has oído al abogado. Sin decir una palabra más, me di la vuelta. El licenciado Morales me abrió la puerta. Salí de la sala de juntas sin mirar atrás, dejando tras de mí el sonido de los sollozos de mi hija y el silencio de un hombre derrotado. La guerra había terminado, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que había ganado algo más importante que una casa. Había recuperado mi dignidad. La elección de Ricardo, por supuesto, fue la del cobarde. No tenía 200.000 euros. Nunca los había tenido. Una semana después de la reunión, el licenciado Morales me llamó para informarme que habían firmado los papeles. La casa volvía a ser mía. Según el abogado, Ricardo había hecho las maletas esa misma noche, culpando a Sofía de no haberlo apoyado y desapareciendo de su vida tan rápido como había entrado. El matrimonio, construido sobre cimientos de conveniencia y miedo, se había derrumbado ante la primera sacudida de la verdad. No volví a esa casa. Estaba manchada de malos recuerdos. La puse en venta inmediatamente y con una parte del dinero compré un pequeño apartamento en un edificio tranquilo, en un barrio arbolado. No era grande, pero era luminoso y tenía un balcón lo suficientemente amplio para mis geranios y una pequeña mesa con 2 sillas. El día que me dieron las llaves, entré, cerré la puerta y respiré hondo. El aire olía a pintura fresca y a comienzos. Olía a paz. Sofía y Lucía se mudaron a un piso de alquiler más modesto, cerca de la escuela de la niña. Nuestra relación era delicada, como un hueso roto que empieza a soldar. Había dolor, había torpeza, pero también había un esfuerzo consciente por sanar. Sofía me llamaba cada 2 días, no para pedir nada, sino para preguntar cómo estaba, para contarme de su nuevo trabajo como administrativa, un trabajo que había encontrado por sí misma. Había empezado a ir a terapia, estaba reconstruyendo su vida, y por primera vez lo hacía por sus propios méritos. La verdadera sanación, sin embargo, llegó a través de Lucía. Empezó a visitarme los sábados por la tarde. Al principio Sofía la traía y esperaba abajo, en el coche. Luego, Lucía empezó a venir sola en el autobús. Esas tardes se convirtieron en el punto culminante de mi semana. No hacíamos nada especial. A veces horneábamos galletas, llenando mi pequeño apartamento con el olor a mantequilla y azúcar. Otras veces, simplemente nos sentábamos en el balcón,
ella haciéndome preguntas sobre el abuelo Mateo, yo contándole historias de su madre cuando era pequeña. Fue en una de esas tardes, mientras regábamos los geranios, cuando Lucía me dijo algo que me conmovió profundamente. ¿Sabes, abuela? Me gusta más esta casa que la otra. Ah, sí, pero sí es mucho más pequeña, respondí sonriendo. Sí, dijo ella muy seria, pero aquí siempre estás sonriendo. En la otra casa casi nunca sonreías. Los niños ven lo que los adultos se esfuerzan por ocultar. Supe entonces que había tomado la decisión correcta. Mi vida adquirió una nueva rutina, tranquila y satisfactoria. Por las mañanas, salía a caminar por el parque cercano. Me uní a un club de lectura en la biblioteca del barrio, donde hice nuevas amigas, mujeres de mi edad con sus propias historias de pérdidas y resiliencia. Elena venía a tomar café 2 veces por semana, y nuestras conversaciones ya no giraban en torno a mis problemas, sino a libros, a plantas, a las pequeñas alegrías de la vida cotidiana. Incluso me reencontré con don Eladio, mi antiguo vecino de la casa de la calle del Roble, que resultó vivir a solo unas manzanas de mi nuevo apartamento. A veces paseábamos juntos, recordando los viejos tiempos, un consuelo inesperado que se sentía como un regalo del pasado. Estaba redescubriendo a Amalia, la mujer que existía antes de ser madre, antes de ser abuela, antes de ser la vieja. La mujer a la que le gustaba la música clásica, que disfrutaba de un buen libro con una copa de vino, que podía pasarse horas en silencio, simplemente observando cómo la luz cambiaba en el balcón. No estaba sola, estaba conmigo misma, y me estaba empezando a gustar mi propia compañía. Una tarde de primavera, sentada en mi balcón con una taza de té, observé cómo el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas. El aire olía a tierra mojada y a las flores de los naranjos de la calle. Me di cuenta de que no sentía ni una pizca de amargura. El dolor, la ira, el resentimiento, todo se había disuelto, reemplazado por una serena gratitud. Gratitud por el amor previsor de Mateo, por la lealtad de Elena, por la inocencia sanadora de Lucía. Incluso sentía una extraña gratitud por Ricardo y por la crisis que había provocado. Sin esa tormenta, nunca habría encontrado la fuerza para abandonar un puerto que, aunque familiar, me estaba hundiendo lentamente. Tomé un sorbo de té y sonreí. Lucía tenía razón. En esta casa yo sonreía mucho, porque esta casa, por pequeña que fuera, era un palacio, y yo era la única reina de mi tranquilo y pacífico reino. Un sábado por la mañana, mientras me preparaba para la visita semanal de Lucía, sonó el timbre. Era un mensajero con un pequeño ramo de fresias, mis flores favoritas, y un sobre. Firmé el recibo, confundida. No era mi cumpleaños ni ninguna fecha especial. Dejé las flores sobre la mesa de la cocina, su fragancia llenando el aire al instante, y abrí el sobre. Dentro, una sola hoja de papel doblada. Reconocí la letra de Sofía. Mi primer impulso fue de recelo. Hacía meses que nuestra comunicación se había estabilizado en una cordialidad telefónica, una zona segura que ninguna de las dos se atrevía a traspasar. Una carta se sentía más íntima, más peligrosa. Me senté a la mesa, junto a las flores, y con el corazón latiendo un poco más rápido de lo normal, empecé a leer. Querida mamá, comenzaba, sé que las palabras no pueden borrar el daño que te hice. Sé que lo siento es una frase demasiado pequeña para contener la enormidad de mi cobardía y mi ceguera. Pero necesito decírtelo de todos modos. Lo siento por cada vez que guardé silencio cuando debía haberte defendido. Lo siento por haber permitido que te sintieras como una extraña en tu propia casa. Lo siento por haberte puesto en una situación en la que tuviste que elegir entre tu dignidad y tu hija. Y lo siento sobre todo por haber sido la hija que te obligó a hacer esa elección. Tuve que detenerme para secarme una lágrima furtiva. No eran las palabras de la Sofía débil y asustada que yo conocía. Había una nueva madurez en su tono, una honestidad brutal que me desarmó. La terapia me está ayudando a entender muchas cosas, continuaba la carta, a entender mi miedo a la soledad, mi necesidad de validación. Ricardo fue un síntoma de mi propia enfermedad.
y yo te usé a ti como medicina para mantenerlo a mi lado. Fue imperdonable. He pasado meses repasando cada señal que ignoré, cada vez que miré para otro lado, y me doy cuenta de que no solo te traicioné a ti, me traicioné a mí misma, a los valores que tú y papá me enseñasteis. Lucía es la luz que me guía en este proceso. Cuando la veo mirarte con tanta adoración, cuando vuelve de tu casa con los ojos brillantes y me cuenta que habéis hecho galletas, veo el reflejo de la madre que yo podría haber sido y que espero algún día volver a ser. Ella te quiere incondicionalmente, y gracias a ella, estoy aprendiendo a quererme un poco más a mí misma. No te escribo para pedirte que vuelvas a nuestra vida como antes. Sé que eso es imposible, y sé que no lo merezco. Te escribo para darte las gracias. Gracias por haberte puesto de pie. Gracias por haberme mostrado, con tu fuerza, el abismo en el que me había metido. Tu decisión de marcharte no solo te salvó a ti, mamá, también me salvó a mí. Me obligó a abrir los ojos. No espero una respuesta. Solo quería que supieras que cada día trabajo para ser una mujer de la que tú y papá podáis sentiros orgullosos. Y que, aunque me cueste una vida entera, espero algún día volver a ganarme, no tu perdón, sino tu respeto, con todo mi amor. Sofía. Doblé la carta lentamente y la dejé sobre la mesa. El aroma de las fresias parecía más intenso. Me quedé sentada en silencio durante mucho tiempo. La ira que creía haber superado por completo había dejado un residuo, una capa de resentimiento endurecido en el fondo de mi corazón. Y esa carta, con su humildad y su dolor sincero, la había disuelto por completo. No era absolución lo que sentía. Sofía tenía razón, el camino sería largo, pero era algo parecido a la paz de saber que mi hija estaba encontrando su camino. La paz de cerrar el último capítulo de un libro doloroso. Más tarde, cuando Lucía llegó, vio la carta y las flores sobre la mesa. Mamá te ha enviado flores, dijo, sonriendo. Sí, cariño, son preciosas, respondí. Mientras preparábamos la masa para un pastel de manzana, Lucía me miró con sus ojos grandes y sabios. Ya no estás enfadada con ella, ¿verdad, abuela? Me detuve, con las manos cubiertas de harina. Miré a mi nieta, tan llena de una verdad simple y pura. No, mi amor, le dije, y al decirlo, supe que era cierto. Ya no estoy enfadada. Esa noche, después de que Lucía se fuera, me senté en mi balcón. La luna estaba llena y arrojaba una luz plateada sobre la ciudad dormida. Pensé en Mateo, en su amor protector. Pensé en Sofía, en su dolorosa pero necesaria transformación. Pensé en mí. A mis 73 años, había aprendido la lección más importante de todas. Puedes regalar tu amor, tu tiempo y tus sacrificios, pero nunca tu dignidad. La dignidad es lo único que debes guardarte para ti, porque cuando parece que no queda nada, es sobre ella que reconstruyes tu vida. Y la libertad a veces no es un grito en una revolución. A veces simplemente huele a té recién hecho y a fresias en tu propio balcón. Y eso, al final, es más que